Hola amigos, tengo un amigo que desafortunadamente tiene muy mala suerte. Por ejemplo, nos fuimos de viaje con un grupo de 25 personas y todos alquilamos bicicletas. Y él eligió la única con un asiento que resultó ser defectuoso, lo que lamentablemente le causó mucho dolor. En otra ocasión, su coche estaba estacionado en una calle muy transitada bordeada de árboles. Y hubo una tormenta esa noche. Y al día siguiente su parabrisas fue el único que se rompió debido a una rama caída. Y luego, en otro día, estábamos en una boda con asientos al aire libre para la cena. Cuando llega la hora del postre, su parte favorita de la cena, se los traen. Y, qué suerte la suya, un pájaro vuela sobre su plato y lo ensucia. La lista de desafortunados percances aparentemente causados por la mala suerte que parece siempre acompañar a mi amigo en donde vaya es, lamentablemente, bastante larga. Es un buen tipo, y no hace falta decir que no ha hecho nada para merecer tal infortunio. Entonces, ¿qué hay en él que provoca tanta mala suerte? Bueno, le hice esa misma pregunta el otro día, y él respondió resignado, es porque soy zurdo. ¿Y qué tiene eso que ver con todo esto? ¿Cómo es que uno puede tener mano izquierda, como dice el budismo, pero aún así está tan desafortunado? Bueno, al parecer, como más tarde supe, durante siglos, y sobre todo en la Edad Media, cuando las personas solían ser más supersticiosas, ser zurdo se ha asociado no solo con la mala suerte, pero también con el diablo. Había numerosas razones para eso, pero entre otras, en la Europa occidental muy católica, la gente buscaba orientación en la Biblia, que decía, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, que el lado derecho de Dios estaba reservado para las ovejas justas y virtuosas, mientras que el lado izquierdo era para las cabras malditas. En latín, originalmente, la palabra para el lado izquierdo era sinistrum, que en castellano se convirtió en siniestro, como en la expresión natural a diestro y siniestro. Debido a la asociación del lado izquierdo con el mal, con el tiempo, los hablantes del español antiguo decidieron reemplazar la palabra latina sinistra con una palabra que sonara menos negativa. Así que tomaron el término que usaban sus vecinos vascos para referirse al lado izquierdo, que era esquerra. Aunque cuando los castellanos comenzaron a usar esa palabra, tal vez desconocieron su origen igualmente negativo, es decir, escu, que significa mano, y oker, que significa equivocado o torcido. Y para ser claro, el español no es el único idioma que ha considerado que la izquierda era una desventaja y una maldición, o también que era una desviación de la norma, o sea, del lado derecho. Muchos otros idiomas, incluyendo aquellos que no son descendientes del latín, tienen palabras para izquierda y derecha derivadas de este concepto de correcto contra incorrecto, o en otros casos recto contra desviado, como por ejemplo en el inglés left, el ruso levi y el coreano ueda. Bueno pues, entonces la historia de izquierda es a la vez siniestra y no tan siniestra, dependiendo de cómo se traduce la palabra. Y en cuanto a mi amigo, el zurdo sin suerte, acabo de descubrir que muchas personas famosas y exitosas también eran zurdas, así que a pesar de una racha de mala suerte, si mi amigo a largo plazo se deja inspirar y se permite aprender de estos otros zurdos diestros para lograr muchas cosas, sin duda estará en buenas manos. Gracias por ver este vídeo.